Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros y gracias porque un domingo más podemos presentarnos, Señor, ante tu palabra y queremos, Señor, hacerlo transparentemente, Señor, sin ninguna máscara, sin ninguna coraza, sino que queremos presentarnos delante tuyo para que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones. Y si hay algún problema, algún sentimiento, alguna cosa en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que nos esté quitando las ganas de comer de ti, Señor, pues te rogamos que tú trabajes en ello y en esta mañana lo quites para poder hablar a nuestros corazones, Señor, que no hayan espinos, que no hayan pájaros que se lleven las semillas, sino que pueda calar en lo profundo de nuestro corazón, producir fruto en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia y allí donde estemos. Señor, ten misericordia de nosotros, haz que tu palabra sea eficaz. Sí, Señor. Y Señor, háblanos en esta mañana porque necesitamos escucharte cada día y ahora como iglesia necesitamos oír tu voz, Señor. Amén. Amén. En las dos últimas semanas he escuchado dos noticias que me llamaron mucho la atención. La primera es que hoy en España hay más perros que niños menores de 14 años. Y me llamó la atención porque es llamativo como en un país pues, desarrollado la cifra de natalidad ha bajado tanto en los últimos 10 años. Leí otro titular que decía: velar la pérdida de un perro o un gato. La sociedad aún no ha normalizado el duelo por la muerte de una mascota. Todo esto lo que demuestra es que Occidente está cambiando la responsabilidad de las personas, en vez de criar niños, a criar animales. Y está perfecto, yo no tengo animal de compañía, no tengo un perro ni gato, y los que tenéis pues seguramente me dirás, claro, Ángel, tú hablas porque no tienes ni idea de lo que es tener un perrito, un gatito, y es verdad. Pero la realidad es que una vez escuché una frase que decía, si un extraterrestre viniese de un planeta lejano y no conociese nada de la Tierra, y nos viese, pensarían que los perros son los amos de los seres humanos, porque les damos de comer, les acompañamos, les limpiamos el culete, recogemos sus cacas. Estamos llegando a un punto en el que abiertamente se dice que los animales tienen más dignidad que las personas. Y este es un mensaje peligroso y es un mensaje totalmente antibíblico. La Biblia dice precisamente lo contrario. Y hoy, siguiendo en la serie que estamos haciendo del libro de Hebreos, y si queréis ir buscando el texto, vamos a leer en Hebreos 2, versículos del 5 al 9. En este texto vamos a encontrar cosas que Dios le ha querido dar al ser humano. Por un lado vamos a ver cómo Dios le ha querido dar al ser humano dignidad y autoridad. Y por otro lado, cómo Dios ha querido darle al ser humano a su propio Hijo. Así que si lo tenéis, Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 9. ¿Sí lo tenéis? Me gusta que lo leamos juntos, por si me equivoco, que veáis lo que dice la Biblia. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. El autor de Hebreos en el primer capítulo dejó muy claro que el Hijo es superior a los ángeles, a esas criaturas celestiales que nosotros nos vemos, pero que existen y que están alabando y adorando a Dios en el cielo. Y después de una exhortación pastoral que ha hecho a valorar realmente la salvación que nos ha sido dada y a cuidar que no nos caigamos, de nuevo el autor de Hebreos vuelve a tomar el argumento de que Jesús es mayor que los ángeles, y el versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. La verdad es que la Reina Valera expresa este texto de una manera un poco rara, porque para nosotros la palabra sujetar tiene un significado negativo, ¿verdad? Sujetar es atar algo para que no se mueva. Si alguien nos sujeta, lo que quiere es que nosotros no podamos movernos libremente. Por eso me gusta más la nueva versión internacional, que dice, Dios no puso bajo el dominio, este es el sujetar, bajo el dominio de los ángeles, el mundo venidero del que estamos hablando. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es este mundo venidero
del cual el autor de Hebreos está hablando. Si pensamos rápidamente, podríamos decir, bueno, está hablando de la eternidad, ¿verdad? De aquel momento cuando ya no estemos en esta tierra, ese es el mundo venidero que nosotros estamos esperando. Pero si miramos el contexto, el autor de Hebreos está hablando de la salvación. No está hablando de lo que viene después de la muerte, sino que está hablando de la salvación. Y está hablando porque él ha hablado de que Jesús está hoy gobernando con su cetro de justicia. Ya ese mundo venidero ya ha empezado. Y como dice Hebreos 1:3, Jesús hoy está sentado a la diestra de la majestad del trono de Dios. Así que el autor de Hebreos no está pensando en el momento en que estemos en la eternidad disfrutando de la presencia de Dios y que ojalá llegue pronto. Está hablando de nuestro tiempo actual, del momento en que nosotros estamos viviendo y el momento en que sus lectores estaban viviendo. Así que tenemos al Hijo gobernando y los ángeles sin gobernar sobre nada. Los ángeles no tienen gobierno ninguno. Y el versículo 6 introduce un nuevo argumento para hablar de que el Hijo es mayor que los ángeles. Dice así: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que le visites? De nuevo el autor de Hebreos vuelve a coger un salmo, el salmo número 8, versículos del 4 al 6. Este es un salmo de David, y si buscaseis el salmo, en el titulito de arriba pone la gloria de Dios y la honra del hombre. En este salmo David habla acerca de cómo el nombre de Dios es glorioso en toda la tierra y en todo el cielo, como la luna y las estrellas hablan que todo es creación de Dios y que todo apunta a Él. Y aquí el autor de Hebreos se hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que le visites? David, yo me imagino a David en su palacio, por la noche, observando toda la creación, ese cielo estrellado que nosotros no vemos por la contaminación, y se da cuenta de lo grande y de lo increíble que es Dios, y como toda la creación habla acerca de Dios. Y me imagino a él, el rey tan importante, que se mira y dice: yo que soy tan insignificante, al lado de todo esto. ¿Quién es el hombre, por mucho poder que tenga en la tierra, para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que Dios se acerque a él? ¿Qué tiene el ser humano de especial? Si nos fijamos, no somos la criatura más grande. Hay animales que son mucho más grandes que nosotros. No somos las criaturas más poderosas. Cualquier animal tiene mucho más poder que nosotros. Hay algunos que dicen: no, yo me enfrentaría con un tigre y lo mataré. Estamos perdidos. Si viene un animal corriendo contra ti, corre e intenta huir y esconderte. No vas a ganarle. Y esta pregunta tendría que pasar por nuestra cabeza cuando le hablamos mal a Dios. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios que tenga cuidado de cualquier aspecto de mi vida? ¿Qué obligación tiene Dios de preocuparse de nada mío? La realidad es que ninguna. Mira, cuando escuchamos a personas que hablan desde la más absoluta ignorancia, dicen: es que si existe Dios no puede existir ni el dolor, ni las guerras, ni el hambre. Dios no debería permitir que un familiar muriese. Mira, Dios no tiene ninguna obligación de acercarse al hombre, ni de mirarle, ni de responderle nada, porque no estamos a la altura. Yo tengo la obligación de responderle a mi hija, porque es mi responsabilidad como padre, pero Dios no tiene ninguna responsabilidad sobre el ser humano. Nos hemos creído que todo gira a nuestro alrededor, y no somos la última Coca-Cola en el desierto. No lo somos. Dios es más grande que cualquier ser humano. Dios no te debe nada. Dios no nos debe nada. Y ante esta realidad, el autor de Hebreos sigue citando a David, versículos 7 y 8, dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. David llega a una conclusión. Dice: es verdad que Dios no tiene por qué acercarse al ser humano, que Dios no tiene por qué preocuparse del ser humano, porque temporalmente el ser humano, por culpa del pecado, hemos sido alejados de Dios. Ninguno se puede acercar a Él, y por culpa de la muerte, ahora nosotros somos un poco inferiores a los ángeles. El ser humano fue creado para no morir igual que los ángeles. Dios nos hizo a la par, pero el ser humano decidió tomar un camino distinto.
Y dice que nos ha coronado de gloria y de honra, que nos ha puesto por encima de toda la creación. Así que David llega a una conclusión: Dios le ha dado al ser humano dos cosas. Primero, dignidad, y segundo, autoridad. Dios le ha dado al ser humano la autoridad de tener todo bajo sus pies. La creación, toda la naturaleza, los animales estaban bajo el cuidado y bajo la autoridad de Adán y de Eva. Pero ellos pecaron y eso se rompió. Y Dios le ha dado al hombre dignidad, gloria y honra, porque nos ha dado una posición superior a toda la creación. El ser humano no es un animal racional. El ser humano es un ser humano y los animales son animales. Cuando en Génesis 1 se nos narra la creación, los versículos 27 y 28 dicen: porque entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y que entonces creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, trabajadla, y señoread, sed señores en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le da dignidad al ser humano al hacerle a su imagen. Y esto es increíble. Mira, cada persona en la superficie de toda la tierra está reflejando la imagen de Dios. Crean o no crean en Dios. Cada persona tiene una dignidad que es única y que Dios se la ha dado. Es verdad que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Por eso nos vemos mal, por eso nos vemos con barriguita, no nos gusta nuestra nariz, no nos gustan nuestras orejas, porque el pecado ha distorsionado esa imagen. Pero la imagen de Dios sigue estando en el ser humano. Por tanto, si Dios le ha dado dignidad al ser humano, no existe ningún motivo para que nosotros no tratemos con dignidad a otra persona. Ni el sexo, ni la raza, ni el color, ni siquiera aquellos que no se ven como son. No tenemos ningún motivo ni ningún derecho para no tratar con dignidad a otra persona. ¿Estamos en contra de las ideas? De muchas. ¿Estamos en contra de las personas? De ninguna. De ninguna. Así que cuidado con las palabras que decimos, porque hay palabras nuestras que atacan a la imagen que Dios le ha dado a personas, que atacan contra su dignidad. Recuerdo hace años que escuché un ministerio, no sé si seguirá trabajando o no, en Barcelona, y ellos se encargaban de ir a las personas que vivían en la calle, y su trabajo no era cuidarles, sino era intentar reinsertarles en la sociedad. Y recuerdo el chico que hablaba, decía, lo más difícil es volver a hacerle entender a esas personas que tienen dignidad. Son personas que han perdido su dignidad como humanos. Y lo más difícil es que recuperen eso, así que cuidado cuando usamos palabras que atacan la dignidad de las personas. Y si lo hacemos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón, porque es pecado. Dios nos ha dado autoridad sobre la creación, y eso quiere decir que el ser humano está por encima de la creación. Por tanto, tenemos que ser respetuosos con los medios que Dios nos ha dado. El cristiano tiene que estar en contra del maltrato animal. Un cristiano no se le debería pasar ni por la cabeza ir a la montaña y tirar un papel al suelo, porque eso es creación de Dios. El ser humano está por encima de los animales. Pero esta sociedad se ha vuelto tan absurda que hoy en día a los animales se les puede meter en el libro de familia y llamarles hijos. Es una barbaridad. Yo no sé si tú a tu perro, a tu gato le llamas hijo, pero si lo haces estás haciendo mal. Por mucho que le quieras, y yo en eso no me meto. Tienes que querer a tu animal de compañía, pero no es un hijo. Porque Dios al ser humano, al hombre, le ha dado una posición de autoridad por encima de los animales, y es algo que esto no lo debemos olvidar. Por tanto, Dios nos ha dado dignidad y autoridad, y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Y esta idea, todo esto es vital para lo que el autor de Hebreos quiere presentar a partir de ahora, porque si el ser humano es igual a los ángeles, pero por el pecado nuestro dominio no es total, sabemos que sí que lo será. Y aquí ahora va a relacionar este argumento con Jesús. Mirad, versículo 9, la primera parte dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles.
a Jesús. Es raro esto. ¿Cómo que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? Si en el capítulo 1 ha estado diciendo que Jesús es mayor que los ángeles. ¿Se está contradiciendo aquí? No. Esta es la primera vez en la carta que aparece el nombre de Jesús. Hasta ahora el autor de Hebreos ha estado hablando del Hijo y del Señor, pero ahora habla de Jesús, porque el Hijo eterno no tiene un comienzo. Existe desde la eternidad, pero Jesús sí que tiene un comienzo, en el momento en que nace de su madre María. La encarnación cambia absolutamente todo. Mira, el momento en que Dios decide hacerse un hombre tiene un impacto sideral en toda la creación que existe. Cambia absolutamente todo, tanto en lo material como en lo espiritual. El Hijo durante un tiempo ha querido ser inferior a los ángeles. Durante un tiempo ha querido ser inferior a sus servidores. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Durante un poco de tiempo. Quizá para ti el nombre de Jesús no signifique más que un nombre bonito o feo, como te guste. Pero cuando miras su significado, significa que la salvación es por Jehová. Y esto cambia todo radicalmente. Los judíos entendían el significado de Jesús. Ellos sabían lo que significaba. Y así que al nombrar a Jesús, el autor de Hebreos, lo está asociando directamente con la degradación que el Hijo de Dios quiso hacer y que Pablo cita en Filipenses 2, 7, 8. Dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilla total y absolutamente para poder ser el Salvador. A Jesús no le importa perder su situación para venir a rescatarnos y para salvarnos. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos callados o vivimos un cristianismo justito para no perder nuestra posición? ¿Cuántas veces nos callamos ante las injusticias para no tener un problema en el trabajo? ¿Cuántas veces nos callamos con nuestros amigos para que no nos dejen de lado? Pero ver que Jesús llegó a degradarse hasta ese punto debería ser suficiente para que nosotros demos toda nuestra vida para Él. Yo no sé qué necesitas tú para darle toda tu vida a Jesús, pero si no te vale que Él se haya entregado por ti, entonces no vas a encontrar nada mejor que eso. ¿Qué cosas de tu vida te estás guardando o estás defendiendo y que están ensuciando la humillación que Jesús hizo? Piénsalo y cambia esas cosas de tu vida. No por obligación, esto no va de obligaciones, va de gratitud, va de amor. Si tú amas a Dios, tienes que entregar toda tu vida a Él, no puede ser de otra manera. Pero la degradación de Jesús no fue para siempre, dice la segunda parte del versículo 9, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Es verdad, el Hijo se hizo en su encarnación un poquito inferior a los ángeles, pero cuando Él volvió a ascender, Él se volvió a colocar en una posición superior a los ángeles del cielo. Allí donde el ser humano ha fallado por el pecado, el Hijo, ¿sabes lo que hace? Se encarna, nace Jesús, vive una vida perfecta, es humillado, es insultado, es escupido, es crucificado, muere, resucita y asciende al cielo con poder. Donde nosotros no podíamos hacer nada, el Hijo ocupa nuestro lugar, se pone en nuestro sitio. Es verdad, el Hijo de Dios se hizo inferior a los ángeles. Es verdad, siendo humano se humilló más de lo que debería haberse humillado, hasta el punto de sufrir y de morir. Pero cuando su humillación acaba, Él se sienta a la diestra del Padre como gobernador de todo el universo. Y ahí sigue hoy. El Salmo 8 dice que el hombre debía haber sido coronado de gloria y de honra, pero que el pecado impidió que eso fuese una realidad completa. Jesús lo que hace es romper la maldición del pecado. Jesús lo que hace es ser coronado verdaderamente de gloria y de honra por su sufrimiento, porque con la muerte en la cruz Él logró una victoria incalculable. Mirad esto
Hubo una profecía que hizo un profeta llamado Isaías 53, del 10 al 12, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades, los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por las transgresores. ¿Sabes cuál es la gloria y la honra que recibió Jesús? Parte de ella somos nosotros. Tú y yo somos parte de esa gloria y honra que el Padre le ha dado a Jesús por su sacrificio. Cada persona que se arrepiente de todo corazón de su pecado, cada persona que confía que Jesús es su Señor y que su muerte le libra del pecado y del infierno, es satisfacción para el corazón de Jesús. Tú y yo somos satisfacción para el corazón de Jesús. Esto es algo increíble. El versículo 9 acaba diciendo: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es un versículo muy potente y que casi le podríamos dedicar una predicación solo a él, pero creo que hay tres aspectos que me gustaría destacar. El primer aspecto es cuál es el medio que Dios usa, para que por la gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia tiene un significado agradable, ¿verdad? Tiene un significado bueno para nosotros. Nos suena bien. Podríamos definir la gracia como un don o un favor que se hace sin merecimiento particular, como una concesión gratuita, algo que se le da a alguien que no lo merece. Así que lo que para nosotros es un gran favor, sin haber hecho nada para ganarlo, para Jesús fue todo lo contrario. Para que Dios tuviese gracia con nosotros, Jesús tuvo que sufrir y Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que experimentar el dolor. Para que nosotros pudiésemos recibir gracia, el alma de Jesús tuvo que ser aplastada por la ira de Dios en la cruz, para que tú y yo podamos disfrutar de una vida plena y llena de gozo. Como dice Juan Calvino, la causa de la redención fue el infinito amor de Dios para con nosotros, por medio del cual Él nos escatimó, es decir, Él no se guardó ni a su propio Hijo. La gracia, que tan buena es para nosotros, requería que Jesús muriera. El segundo aspecto es el hecho y la intensidad que denota este sacrificio de Jesús. Dice que gustase la muerte. De nuevo, la idea de gustar para nosotros es algo agradable, ¿verdad? Cuando comemos algo que nos gusta, pues lo saboreamos. Si hay algo que comemos y no nos gusta, intentamos tragarlo para que ese sabor no se quede en nuestra boca. En cambio, Jesús tuvo que saborear, disfrutar el sabor amargo de la muerte, de la ira del Padre. Mirad Lucas 22, 41 al 44, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, Jesús tuvo que gustar, que saborear el sabor de la muerte y de sus consecuencias. Jesús tuvo que saborear el sabor de la condenación como si fuese un pecador sin haber hecho nada malo. Jesús tuvo que saborear lo que es estar separado del Padre. Jesús tuvo que saborear la justicia de Dios cayendo sobre él para que tú y yo no la tuviésemos que soportar. Por eso Jesús ocupó nuestro lugar, porque él experimentó todo lo que nosotros teníamos que experimentar. Simon Kistemaker, un comentarista, escribe sobre esto y dice: Jesús experimentó la muerte en el más alto grado de amargura, no como un noble mártir que aspira a un estado de santidad. Los mártires, si nosotros muriésemos por el Señor, estaríamos aspirando a algo bueno, ¿verdad? A un reconocimiento por parte de Dios. Pero él no, él lo hizo como el Salvador sin pecado, que murió para librar a los pecadores de la maldición de la muerte espiritual. Jesús quiso saborear la muerte por ti. Y el tercer aspecto, el alcance de su sacrificio, dice: por todos.
Si cogemos este versículo y lo sacamos de la carta, por todo, pensaríamos que aquí está hablando el autor de todas las personas que han existido en el mundo. Pero si lo vemos en el contexto en el que estamos, que es como tenemos que leer la Biblia, cuando tenemos un texto siempre hay que leerlo con los versículos anteriores y posteriores, versículos 10 y 11 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarle hermanos. Por todos se está refiriendo a los que está hablando en el versículo 10, aquellos que tenía que llevar a esos muchos hijos a la gloria y a sus hermanos. Recordemos, ¿a quién le está escribiendo el autor? Está escribiéndole a judíos. Así que por todos lo que está diciendo es que los hermanos de Jesús no son los judíos, son personas de toda lengua, raza y nación. Claro, si lo pensamos a nosotros, pero el autor no estaba pensando en nosotros, personas españolas o latinas que viven en España. Estaba pensando en judíos y les está diciendo: la salvación no solo es para vosotros, es para personas de todo el mundo, de diferentes razas. Por tanto, en esta última parte, vemos como el carácter sustitutorio de la muerte de Jesús es una sustitución llena de amor y llena de gracia, pero amarga para Cristo. Pero gracias a eso nosotros tenemos una gran esperanza. Gracias a eso nosotros sabemos que vamos a gobernar con Él. Si no fuese porque Cristo murió, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad de acercarnos a Dios. Ningún santo nos puede acercar a Dios. Ninguna figurita nos puede acercar a Dios. Ninguna persona nos puede acercar a Dios, solamente Jesús. Debíamos ser inmortales, pero el pecado lo estropeó todo. Pero nosotros hemos obtenido dignidad y autoridad en la creación. Y mira, en una época tan crispada como la que vivimos, en una época donde o eres de derechas o eres de izquierda, no puedes opinar igual que todos. No, o eres de uno o eres de otro, o estás conmigo o estás contra mí. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar dignidad a las personas, a tratar con dignidad a los que creen como nosotros y a los que no. En un tiempo donde el suicidio es una de las principales causas de muerte en este país. Cada día se suicidan más de 10 personas en España. Nosotros tenemos que ser quienes den esperanza a quien no la tiene. Y yo te pregunto, ¿cuánto valoras la muerte de Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a dar de tu vida para honrar el sacrificio que Dios hizo? ¿Cuánto agradeces que Jesús te sustituyera en la cruz? Que Él ocupase tu lugar. ¿Eres tú uno de sus hermanos? Porque si no lo eres, tengo una buena noticia para ti. Hoy puede ser el día en que lo seas. Solo tienes que ir a Jesús, hablar con Él y arrepentirte de todo tu corazón. Pedirle perdón por haber estado lejos de Él. Y entonces formarás parte de ese grupo que experimenta la gracia y el amor en su vida. De ese grupo por los cuales Jesús murió para traerlos a Él. Quiero acabar ya. Este texto aparece tras una exhortación en los primeros versículos del capítulo acerca de valorar la salvación. Y el autor de la carta quiere dejar muy claro que el pecado nos ha hecho perder una posición de autoridad y de superioridad respecto a los ángeles. Nosotros teníamos que ser como ellos, teníamos que ser inmortales y no morir nunca. Pero el pecado nos ha colocado en una posición inferior. Pero hemos obtenido dignidad y autoridad. Y tenemos que ser nosotros quienes nos encarguemos de dar dignidad a las personas que nos rodean. Pero no solo eso. Hemos visto que el hecho de que el ser humano seamos inferiores a los ángeles hace que la humillación de Jesús tenga mucho más valor, sea mucho más grande. Porque Él no solo abandonó su trono para hacerse un hombre, Él también durante un tiempo se hizo inferior a los ángeles, se hizo inferior a sus servidores. Pero una vez Él se convirtió en nuestro sustituto en la cruz, tras saborear el amargo trago de la copa de la ira de Dios, ahora está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra por su sufrimiento, por lo que tuvo que pasar al morir para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Ahora el Dios hombre
está en el cielo y los beneficios que nosotros tenemos son extraordinarios. Porque cuando tú sufres, Jesús sabe lo que es sufrir. Antes te hablaba de las mascotas. Yo no me puedo poner en los pies de una persona que ha tenido mascota y que se le muere porque yo no he tenido. Pero sabes, Jesús sí se puede poner en tus pies cuando sufres porque Él ha sufrido más que nadie. Él se puede compadecer de nosotros. Jesús no es alguien que no sabe lo que es pasarlo mal. Él lo ha pasado peor de lo que tú lo vas a pasar en toda tu vida. Y ha recibido una coronación gloriosa. Y nosotros debemos vivir conforme a lo que Él nos ha dado. Si realmente Jesús nos ha dado mucho, nuestras vidas tienen que ser vidas que reflejen esa gracia y ese amor que nosotros hemos recibido. Que dignifiquemos a las personas que nos rodean, que les amemos. Y el mayor amor que podemos darles es presentarles este glorioso Evangelio, que nos salvó y que sigue teniendo poder para salvar. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando reflexionamos en el Evangelio, reflexionamos en tu obra y reflexionamos en que tú ocupaste nuestro lugar y que nos has dado una salvación tan grande, no podemos hacer otra cosa que primero pedirte perdón por no valorarla lo suficiente, Señor. Pedirte perdón por las veces que pecamos sabiendo que lo estamos haciendo y aún así nos encabezonamos en dar placer a nuestra carne y no honrarte a ti. Señor, perdónanos por no valorarte. Y gracias, Señor, porque no somos nadie para que tú te acuerdes de nosotros, no somos nadie para que nos ames, para que nos mires, pero aún así tú quisiste hacerte un hombre, quisiste humillarte, quisiste vivir, ensuciarte, sudar, oler mal, para ser como nosotros, Señor, para ser nuestro buen sustituto, nuestro sustituto perfecto. Y Señor, gracias porque ahora estás en los cielos, gobernando. Gracias por habernos dado dignidad. Y Señor, queremos honrarte y bendecirte en esta mañana porque aquí, Señor, tu esposa, Señor, el pueblo que tú has comprado con tu sangre, Señor, queremos honrarte y glorificarte porque eres lo mejor que existe. Recibe nuestra alabanza, Señor, en esta mañana. Amén.